McCarthy, Kevin McCarthy, hasta hace unas horas atrás era el presidente de la Cámara de Representantes en los Estados Unidos y ha pasado a ser el primero en la historia en ser destituido. La razón, pues directamente la mala suerte que le llevó el señor Zelensky cuando estuvo en Washington. La tormenta provocada por Zelensky parece que solo acaba de comenzar. Ha cobrado la cabeza del republicano más importante en la Cámara de Representantes y ahora parece que va por el mismísimo Biden. Una cosa que necesita, un proceso que necesita un análisis profundo y por supuesto tengo el agrado de compartir esta mesa de opinión con nuestra colega, con la periodista asociada de Prensa Alternativa, Ivette Londoño. Gracias por estar, bienvenida, Ivette. Gracias, Jota, como siempre. Bienvenido Bueno. tú también a este espacio. Bueno, en realidad este es un espacio de conversa, de ver cómo nos entendemos. Y yo me he permitido hacer algunos aportes o investigaciones sobre el tema. Y quería presentarte esta idea, Ivette, en el sentido siguiente. Mira tú que al ser el primer, y muchos seguramente se preguntan, ¿por qué se trata de la mala suerte o es que el J simplemente dice cosas porque sí? Bueno, resulta, y esto es importante que la gente lo entienda, que hay una pugna entre los republicanos y los demócratas por mantener o no el apoyo hacia Zelensky. Y los republicanos, en términos generales, se han dicho de que no. El 1 de octubre pasado, a las 00 horas, se iba a cerrar el presupuesto de los Estados Unidos sin $1, porque no se habían puesto de acuerdo. El presupuesto de los Estados Unidos arranca todos los 1 de octubre y terminan el 30 de septiembre del año siguiente. Y no se puede gastar dinero que no ejecutaste en el periodo anterior. Es decir, existe una lógica de gástelo o si no, devuélvalo. Así en la traducción al español, ¿no? Gástelo, si no, devuélvalo. Pero ¿por qué no se aprueba el presupuesto? Porque hay una pugna de cómo se maneja ese presupuesto. Así es. Y lo explico de esta manera. El presupuesto de los Estados Unidos ronda aproximadamente los $4 billones, más o menos. En algunos años más, en algunos podría ser poco menos. En tiempo de la COVID esto fue sustancialmente más, pero va alrededor de los $4 billones por año. Y este presupuesto está dividido en dos partidas fundamentales. Una que es de ejecución obligatoria y otra que es más bien de ejecución, digamos, al libre albedrío, a las decisiones políticas de quienes están en el gobierno y tienen que negociar ese presupuesto con el Congreso. El 60% de esa partida está definida por ley, es decir, es obligatoria, hay que pagarla porque hay que pagarla, ¿no? Hay que pagar las pensiones, hay que pagar el gasto social, hay que pagar el gasto en salud, en eso podemos profundizar en otros los programas. Eso por ley. Y entre el 60 y el 65% más o menos. Entre el 40 y el 35% es un gasto que se puede decidir. Y ahí viene la fiesta. ¿Por qué? Los mayores gastos que tiene el presupuesto de Estados Unidos es, contrariamente a lo que no se sabe, en gasto social. En gasto social se soplan más o menos un 26-28%.
El 23% que sigue lo gastan en salud y el 15% que sigue es en defensa. Los gastos de salud y de seguridad social los puedo explicar en otro programa, pero quiero centrarme en el tema del gasto de De la defensa, que defensa. es aproximadamente el 15%. En este 15% hay una magia, Ivette. Adivine usted cuánto de ese gasto es gasto fijo y cuánto es gasto negociable. La cifra es interesante. 5% es fijo y el 95% es discrecional. El término que utilizan Ah, es caramba. discrecional. Ajá, ¿Tú te imaginas? Esa es una burrada de dinero. por Estamos supuesto. hablando que el año pasado, vamos, el promedio, voy a tomar promedios, ¿ya? Está entre 680 y 750 mil millones de dólares. El gasto total. Es decir, que el gasto discrecional es una fiesta de aproximadamente 650 mil millones de dólares. Es una burrada de plata, es una cantidad increíble de dinero y por supuesto ahí demócratas y republicanos cada quien saca su chaira y se ponen a ver quién saca la mejor tajada de este asunto. Bueno, entonces dicen, no, dame que te doy, quid pro quo, aunque ellos lo niegan. Ujú. Si tú aceptas que parte de este fondo se vaya a, a financiar a cierta compañía de defensa o negociemos para que los gastos de salud financien a una farmacéutica, yo te apruebo. Hay componendas, hay negocios, negociaciones, ¿no? Bueno, ¿cuánto pide Zelensky para continuar su guerra? De los 650 mil millones de dólares, que es el gasto discrecional aproximadamente, Zelensky pide poquito, él pide 24 mil millones de dólares. De los Poquito. 650, él está pidiendo sus 24, ¿ya? Ujú. Y los republicanos le han dicho, no, 24 nada, te daremos 1.500. A No, lo se sumo. jala los pelos, no. Mira, 3.000 puede ser, ¿ah? ¿Ya? 650 es lo que tienen para gastar. Zelensky pide 24. Le han dicho 1.5, puede ser que te demos 3. ¿Ya? Estaba en ese tire y afloje cuando llega el 1 de octubre y no había un acuerdo. Ujú. No había un acuerdo. Y entonces los Pero, republicanos Jota, dijeron, no, ¿cómo? se llegó a hablar hasta de 6.000 millones en algún momento con el 6 tema, mil millones parece, claro, sí. claro. Entonces han llegado como que a, exacto, a esas horas entonces dijeron, mira, 6.000. Y ahí cierra el asunto. Ujú. 6.000. Entonces Biden dijo, no, 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 no. 6.000 y ahí se cierra el asunto. ¿No? En el último momento fue 6.000, 6.000, 6.000. Perdón, los republicanos no fue Biden, sino los republicanos. 6.000 y ahí cierra el negocio. Negocio, tal cual. Que no, que sí. ¿Y sabes lo que hizo Kevin McCarthy? Al no llegar a un acuerdo contra el mandato de su bancada, le dio un respiro de 45 días a Biden para llegar a un acuerdo. Los Cierto. republicanos que venían con el cuchillo entre los dientes, porque creían que ese era un callejón sin salida del que Biden no iba a salir, han considerado que Kevin McCarthy los ha traicionado. Así es. Hora después pidieron su destitución y es el primero de los líderes, el primer presidente de la Cámara de Representantes destituido. ¿Quién le trajo la sal? Zelensky. Zelensky, Así están las cosas. 216 votos, Jota. 216 votos contra 210. O sea, fue una votación histórica y única, porque como tú bien lo dices, no ha habido, es la primera vez que se destituye a un House Speaker, que eso en la vida había ocurrido y mucho menos por una situación tan complicada. Sin embargo, pues como tú lo has dicho, pues se han tratado como de amainar las cosas. Biden ha empezado a llamar a todo el mundo, no, tranquilo, no se preocupe, que
esto se va a seguir ayudando a Kiev, no hay ningún problema, nosotros estamos ahí, pero es obvio que las relaciones ya se están agrietando en ese sentido, porque se genera, pienso yo, una incertidumbre bastante compleja entre los países occidentales. Sí, porque tú te acordarás que hace unas horas atrás, precisamente en un escenario alterno, como dice mi buen amigo Ezequiel Vistoletti, en el escenario alterno allá en Kiev se reunieron los cancilleres de la Unión Sí, Europea claro. a pasarle la mano a Zelensky y decirle, hermano querido, estamos contigo, te vamos a acompañar hasta el final. Y el otro, pero ya no me quiere dar, el gringo ya ha dicho que no, que están negociando los 6.000, no van a llegar a los 24.000, estoy fregado, hermano, ¿qué va a ser? No te preocupes, nosotros vamos a acompañarte hasta el final. El problema es que ellos pueden prometer mucho. El tema es, nada garantiza que ellos permanezcan en el poder De acuerdo. para solventar esas promesas. Mira, Jota, que hubo una locución muy, ¿cómo se dice? Muy particular de Josep Borrell, que él Ajá. toma como si fuera propio su bolsillo y fue diciendo que le iban a soltar 5.200 millones de euros a Kiev con el argumento de que había que apoyar, seguir apoyando la guerra, porque había un temor grande a una respuesta ofensiva de parte de Rusia en caso de que ganara la guerra. Entonces, esto es como, no, tranquilo, no se preocupe, yo saco la plática, el chequecito y se lo paso, pero ¿quién termina financiando esto? No son ellos, obviamente. Es el bolsillo de los contribuyentes, del pueblo. Qué fácil es ser generoso con plata ajena, ¿no? Exactamente. Claro, si Sí, a mí me dicen, oiga, usted regale esto, ¿es mi dinero? No, ah, bueno, te lo regalo, bueno. Qué fácil, ¿no? Para ellos. sí, Yo lo veo a Borrell muy perdido, no sé qué opinas tú, o sea, sabrá que se total. acaba su poder, pues, ¿no? Ya, y yo lo veo absolutamente descolocado ya en este momento. Pues no solamente Borrell J, yo creo que tanto en la Unión Europea, creo que ya varios están bastante cansados de esas actitudes. Creo que no fueron todos los 27 ministros de Asuntos Exteriores los que estuvieron de acuerdo con esas posturas. Eh, si no estoy mal, creo que fue Hungría quien que fue uno de los que no apoyó ese Bueno, proceso. y no solo se suma Checoslovaquia, También, que ya ganó uno, que dijo, esta fiesta se acabó. sí, Tenemos problemas más importantes que la fiesta de Kiev. exactamente, Tenemos los están problemas, cansados. está muy cansado. Mira, yo acá hice una investigación y encontré un dato súper interesante y quiero compartirlo. Estos son los países que, a ver, acá tengo la cantidad de países que contribuyen con mayor o menor medida a... uy, ¿dónde lo dejé? Hmm, los duendes se llevaron mis apuntes. Ya. El punto es, a ver, debo tenerlo por acá, a ver. Acá lo tengo, que no cunde el pánico. A ver, la cantidad de dinero, acá está, la lista de los 10 países que más se han fajado en este proceso. ¿Ya? Y acá lo tengo, mira. A ver, contrariamente a lo que se cree, quienes más han puesto dinero de la suya, acá lo tengo, mira, el país que más ha gastado ha sido Noruega, que ha invertido el 1.7 de su PIB. Y le siguen unos países chiquititos, Lituania, Estonia, Letonia, que fueron Ujú, países que alguna vez pertenecieron al bloque soviético. Ellos se han así es. comprometido en un promedio entre el 1.2 y el 1.1% de su PIB. Claro, son países pequeños, su aporte en PIB es mayor
y probablemente en miles de millones de dólares sea menos. Le sigue Dinamarca, Polonia, que está con el 0,6%. Ahora, Estados Unidos se moja pero de lejos, pues. Mira, si Lituania compromete el 1,2% de su presupuesto, Estados Unidos solo se moja con el 0,1%. Dios santo. Es decir, es muy poco en función de su presupuesto. Pero claro, como tiene un presupuesto inmenso, no se siente como se siente en Lituania. Claro. ¿Por qué hago esta referencia? Porque en Lituania, en Letonia, en Estonia, en Polonia, que están invirtiendo tanto de su dinero, van a haber elecciones. Por supuesto. Y van a sacar la suma y la resta. Y van a decir, si es que Hungría cuestiona tanto este proceso y luego en Checoslovaquia el que ganó ya no quiere seguir fajándose, ¿por qué nosotros deberíamos seguir en la misma historia? O sea, estoy mencionando datos duros, o sea, no los estoy inventando. Por supuesto, al señor gringo no lo afecta tanto porque solo compromete el 0,1% de su PIB. No llega a un punto. El 0,1 es lo que él le pone a la guerra. ¿Sí? Pero claro, con todo eso sigue siendo un gran tema. Se ha bajado al speaker de los republicanos. Sí. Sigue siendo. ¿Tú te imaginas el colapso que va a ser este tema en estas pequeñas naciones que no tienen el presupuesto del señor gringo? La va a tener muy difícil. Pero Jota, yo también en algunas fuentes que se revisan, hay una segunda intención también de involucrar a estos países pequeños para ir en contra de Rusia y hacer ataques por el norte. O sea, en vista de que la ofensiva ucraniana no ha funcionado mucho, quieren como involucrarlos para hacer una ofensiva hacia el norte. Esto es bastante macabro, diría yo. Perverso, malévolo. Sin embargo, también hay que señalar que en estas repúblicas existen organizaciones formadas por ciudadanos de habla rusa y que recuerdan con añoranza los tiempos de la Unión Soviética. Bueno o malo, a algunos les podrá gustar sí o no, pero es una realidad concreta. De hecho, el gobierno de Moscú ha pedido que las Naciones Unidas, la UNICEF, investigue casos de cómo niños, una niña, el caso específico de una niña que hablaba ruso, porque sus papás eran rusos, porque había crecido hablando ruso, había sufrido una vulneración muy, y no quiero profundizar por lo delicado que es, ¿no? La niña solo sabía hablar ruso porque en la inocencia de alguien que tiene pues 3 años, habla el idioma que hablan sus padres, ¿no? Claro. Y que había sido vulnerada por esto. Entonces, hay sectores en estos países que tú mencionas cuya dirigencia está siendo empujada a articular un ataque desde el otro lado. Pero habrá que ver cómo se juegan las fichas internas. Hay grupos rusófonos en todas estas poblaciones. Y además también implicaría ya algo que la OTAN no ha querido hacer, involucrar en este proceso a naciones que sean parte de su organización, porque ya sería una escalada con la que ya no tendrían retorno. No sé, supongo, ¿no? No sé qué opinas tú. Sí, es una estrategia bastante, ¿cómo se dice? Desgastada, digámoslo así, pero desesperada, diría yo la palabra, más bien, una estrategia desesperada con tal de a toda costa mantener este conflicto. Jota, una de las declaraciones que hoy me sorprendió también fue el de esta funcionaria estadounidense, no recuerdo en este momento su nombre, que dijo que Putin no iba, que le advertían que él no iba a ganar para nada y que ellos iban a seguir haciendo todo lo posible para sacar adelante esta guerra
y que él no iba, ni siquiera lo pensara. Fue una advertencia, no sé, bastante absurda y bastante Sí, 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 sí. desubicada por parte de esta Fue la persona. portavoz Jean-Pierre, Sí, la Jean-Pierre, portavoz de la de Casa acuerdo. Blanca, la señora Jean-Pierre, que dijo Sí, más o menos, ¿no? Que ni sueñe porque nosotros somos más y ajá, somos más poderosos y si él piensa que no va a ganar, eso nunca va a suceder. Él está apostando por una guerra de aguante y de desgaste y nosotros somos más que él. ¿Y sabes qué? Me hace acordar algo interesante. La señora Zaharova, que es más o menos su contraparte rusa, es decir, la portavoz del otro lado del Kremlin, dijo, ja, 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 sería bueno, no, palabras más o menos, dijo, ¿no? Si esto que estás publicando lo leyera Bashar al-Assad, presidente de Siria, cuando lo lea se va a morir de risa, le dijo literalmente, porque, o sea, le está diciendo, tu país no, la señora Jean-Pierre, portavoz estadounidense, le dice, ¿no? Ustedes no tienen el aguante, nosotros somos más. Y Zaharova le dice, bueno, allí en Siria nosotros tuvimos más aguante que ustedes. Así que si de aguante se trata, veremos. Poco faltó que sí. le dijera, ¿por qué no se lo preguntás al tipo del bigotito y a Napoleón, que se chocaron con el invierno ruso y ahí El general quedaron? invierno, Jota. El general invierno. El general Sí, invierno, el coronel otoño y el general invierno, que son terribles, ¿no? sí. La Rasputia Ujú, le llaman allá, tengo entendido. Sí, sí. desubicada la señora, no sé, yo la veo así, la impresión que tengo. Ujú. No, históricamente se les olvida también un pequeño detalle que fue Rusia quien ayudó realmente a ganar la Segunda Guerra Mundial. Las O que fueron películas los se han protagonistas. hecho, el crédito se lo lleva Estados Unidos con la banderita, pero no es cierto. Quien aportó y dio todo su soporte para que se pudiera realmente ganar la Segunda Guerra Mundial fueron los rusos. Bueno, ellos no Y hoy ganaron en en día, Hollywood. exacto. Y Ellos hoy ganaron. en día pasa algo, Jota, que no sé si también lo viste. Una de las metidas de pata más grandes de Zelensky últimamente en medio de todas las que lleva en línea, nombrar un batallón, el batallón 131 de las fuerzas militares ucranianas con el nombre de un oficial nazi, Yevgen Konovats, firmando el decreto hace apenas 2 días, el 29 de septiembre, y en el mismo marco de la conmemoración de la masacre judía del Babillar. O sea, una cosa aterradora, un tipo que fue responsable de la muerte de más de 100.000 polacos, fundador de la organización ultranacional socialista de Ucrania. Zelensky es judío. No entiendo esa mezcla, Jota. Yo tampoco. O sea, ahí sí cuando sí entré en contacto con este tema dije, ¿será que son tan brutos? ¿O es que alguien les está petardeando ya? ¿O alguien está sistemáticamente poniéndole cabes para que se vayan de cara? Lo que pasó en el Parlamento canadiense. En Lo que Canadá. hacen ahora, a ver, yo siempre he creído que en política no existen las casualidades. Lo que pasó con el soldado con el nazi en el Parlamento canadiense, yo no creo que sea casualidad. Y si No, se por suma esto, supuesto. digo, lo están vendiendo, o sea, lo están botando de cabeza, le están sacando la alfombra. Mi impresión, ¿cómo se van a sentir los polacos que son los que más, uno de los más implicados en esto? O sea, es como que realmente, mira, hace unas horas atrás, quien ha hecho un bullying de Zelensky ha sido el multimillonario Musk, Elon Musk. sacó una Sí, cara así hinchada. Hay una foto de un muchacho que sale con las venas hinchadas y que es puesto como un ejemplo de un estrés extremo, ¿no? ¿No? Y le pone la cara de Zelensky en esa circunstancia y dice, ¿no?
Esta es la cara que pones cuando durante 5 minutos has aguantado la tentación de pedir $1.000 millones en donativos. Palabras más o menos, ¿no? Y desde Kiev le han respondido el presidente Larrada diciendo, nada, tú que eres, así también pones la cara cada vez que fracasas cuando lanzas un cohete a la luna. Oye, el tipo les dio acceso a el Starlink, no para el escenario de guerra, sí, pero sí para las operaciones y de logísticas comunicaciones. en toda Ucrania. Ujú. O sea, te has bancado parte de esta aventura, no tanta como tú la querías. Y es que verdad, o sea, lo que me mencionas, lo de Zelensky, glorificando a estos salvajes, yo creo que van camino directo así, a estrellarse con la verdad. Hay un tema. Mira, tú decías, quienes bancaron este proceso en la Segunda Guerra Mundial fueron los rusos, que enfrentan esto y entregan 30.000 vidas, 30 millones, perdón, 30 millones de ciudadanos Millones. de los Ujú. suyos, 30 millones. Pero por supuesto, los otros ganaron en Hollywood. Hay un Ujú. dato que me hizo llegar el otro día una persona. Estados Unidos o Hollywood gasta anualmente 30.000 millones de dólares para producir películas en Hollywood, que es más o Imagínate. menos la misma cantidad que espera mandarle de dinero a Kiev para Ajá. continuar la guerra. ¿Ya? Porque lo único que les queda es falsear la verdad para vernos la cara de bobos y ver si es que nosotros terminamos creyendo que fue Superman el que los Claro. sacó de este asunto. Pero hay otro aspecto, Jota, que me inquieta también y es el tema del déficit fiscal que tiene Estados Unidos y el déficit también que tiene Rusia, perdón, la Unión Europea. Hace un tiempito que hablamos los dos, estábamos hablando de las jugadas que estaba haciendo la presidenta del banco, la que fue presidenta del Banco Interamericano. Ahora se me olvidó el nombre, hoy se me están olvidando los nombres. Eh, Christine Lagarde. Christine Lagarde, la Lagarde. señora Lagarde. Lagarde. Lagarde o Lagarde, bueno, Sí, ya, Christine ok. Lagarde. Y ella estaba haciendo unas apuestas para bajar la inflación, pero obviamente eso no está ocurriendo. Está la más bien ganando terreno la esta inflación. Y la parte, su contraparte en Estados Unidos, hay un déficit fiscal bastante profundo y pues se ve reflejado también en la situación económica de su gente, del pueblo norteamericano, sumado también a la crisis, pues que ya sabemos todos de todo este tema del consumo de fentanilo y estos zombies que se ven en las calles eh, con unas situaciones extremas y que no han intervenido de una manera efectiva. En Ujú. Europa, de igual manera, están sufriendo unas crisis económicas muy fuertes y no voltean a mirar a su gente, no voltean a mirar esos recursos. Estamos hablando de financiemos la guerra, financiemos a Zelensky, porque pobrecito Zelensky, es que Putin es el malo. Yo vuelvo con lo mismo porque ya es enfermizo el asunto. A ver, ahí tengo algunas cifras que estuve revisando hace poco, ¿sí? El presupuesto estadounidense en promedio 4 billones de dólares, promedio, más o menos, ¿sí? Ujú. El tema es que ese dinero no lo tienen en un sótano guardado para ir sacando el dinero, no. Es las previsiones que tienen de impuestos que supuestamente van a llegar. Ujú. Un 10% de ese mismo no hay, no existe, no lo tienen. Manan, Es como un, dirían en quechua. Niets, no, ¿ya? O sea, no hay ese dinero. Entonces, ajá. ¿cuál es la lógica? Vamos a emitir deuda para cumplir con, o tener el presupuesto completo. Les falta el 10%. El 10%.
Entonces emiten deuda. La deuda llega más o menos los 30 billones de dólares. ¿Ya? O sea, si su presupuesto es 4, o sea, lo que voy a gastar en todo el año van a ser 4, su deuda está en 30, para que la gente entienda. Si yo voy a vivir con 4 durante todo el año, ya debo 30. Pero yo no tengo los 4. Tengo que cargarme de 400 más este año porque me falta el 10%. Entonces, mucha gente se pregunta, ¿y es posible una economía que vive de emitir deuda? Y hay teóricos en Estados Unidos que dicen sí. Mira, esta es la lógica. Sí es posible porque hay deuda buena y deuda mala. Claro. La deuda buena es cuando tú tomas prestado un dinero a través de emisión de bonos y la inviertes y luego esta produce sobre todo dos factores, investigación y desarrollo. Se inventa el Internet, se inventa el GPS, el láser, una cosa así, y eso hace que en el futuro estos inventos generen que el PIB crezca, que genere economía y eso genere cobro de impuestos. Ese es el concepto de la deuda buena. Vamos a emitir deuda porque vamos a hacer investigación, vamos a crecer y con ese dinero vamos a mover nuestra economía, van a haber patentes, va a haber investigación, va a haber crecimiento y luego vamos a cobrar impuestos y nos va a ir bien. Esa es la lógica. Sin embargo, en la práctica, ¿cuánta de esta deuda es buena? Muy poca. Por supuesto. ¿Por qué? Porque, como ya dijimos, el 95% de la deuda, perdón, el 95% del presupuesto en defensa es gasto discrecional. Se gasta a partir de negociaciones entre los que están en el Congreso y los que están en la Casa Blanca. Y las negociaciones fríamente son así. Yo recibí dinero de fulano para mi campaña, tengo que buscar los intereses o tengo que defender los intereses de quien me bancó la campaña. Así de simples, no hay que ser hipócritas. No tiene que ver con los intereses del pueblo. Entonces, esa lógica los ha llevado a apoyar algo que le llaman la industria militar de su país. Dos ejemplos. Irak, Afganistán. ¿Cuánto significa en miles de millones de dólares estas dos aventuras fracasadas? 6 billones de dólares. No solo en el desplazamiento, no solo en las armas que se gastaron, sino en el gasto social posterior. Hay que atender a los veteranos, hay mucha gente herida que regresa, hay que atenderlos. 6 billones de dólares. Para que entendamos las cosas en contexto. Si tu presupuesto anual es 4, gastaste 6 en una guerra en 2 guerras que te fueron mal. Tu presupuesto es 4, malgastaste 6 en una guerra que fue mal. Por lo que es deuda mala, que no generó ganancia para su país. La lógica de ellos es que vamos a inventar el GPS. Ya, sí, le salió bien el celular, le salió bien pronto el Internet y el GPS, pero los últimos inventos ya no se están haciendo en Estados Unidos. Se están haciendo básicamente en Corea del Sur, en Taiwán y últimamente en China. Tristemente, la juventud estadounidense es víctima de una situación dramática que nos tiene que doler a todos, que es la crisis del fentanilo. Y esto nos debe comprometer a todos. Andrés Manuel López Obrador ha dicho, no, ahí no importa que ellos sean quienes nos quitaron medio país, no, tenemos que no solo condolernos, sino implicarnos y hacer algo por lo que les pasa ya con la crisis del fentanilo. ¿Sí? Entonces, esa deuda mala nadie le va a pagar porque es deuda mala. Pero la deuda mala no solo se genera a partir de
el mal gasto que se hizo en guerras. Y yo quería profundizar de este tema en otro programa, pero hagámoslo. El principal gasto que tiene Estados Unidos, en lo que más gasta, es en asistencia social. El 30% de su presupuesto es en asistencia social. Entonces uno dice, pero con la cantidad de dinero que se gastan en asistencia social, esta gente debería estar viviendo como viven sus pares noruegos. Claro. ¿Ah? ¿Por qué les va tan mal a la gente que es pobre allá? Y entonces nos damos cuenta que la mayor cantidad de dinero que se gasta en gasto social no llega al ciudadano vulnerable, sino que se va quedando en el camino. La aseguradora que toma la cobertura para tal situación posible y se va quedando en el camino, ¿no? De pronto que hay un sistema de capacitación para los veteranos de guerra y se queda en una organización que lucra con ese dinero. Y finalmente de lo que se trata es que el gran presupuesto que se aprueba termina no en el ciudadano vulnerable, sino en las corporaciones, que como empresas privadas prestan ese servicio, pero que no lo hacen con el espíritu de resolver el problema, sino de tener mayor ganancia para sus inversionistas. Entonces, se soplaron el 30 millones, el 30% de ese presupuesto. ¿Ya? Del total, de los 4 billones, el 30% se va en gasto social y no llega el dinero a los más vulnerables. Exactamente. ¿Por qué las corporaciones lucran de esa manera? Porque a la hora que negocian en el Parlamento para aprobar el presupuesto es, yo te apruebo los 24.000 millones para Zelensky siempre y cuando tú le des contrato a este seguro, a esta empresa, a esta corporación. Oye, pero no le va a llegar nada al hombre y mujer vulnerable. ¿Cuándo ha sido un problema? Sí. Eso se repite tanto ¿cómo se llama? En gasto social como en salud. Es la misma historia. Sí, claro. En salud se benefician las farmacéuticas, se benefician las grandes corporaciones de servicios médicos. Mientras que en salud la cosa es distinta. Ahí hay una especie de yo te voy a dar dinero en la medida en la que tú me demuestras con pruebas que estás teniendo buenos resultados en educación. Es decir, si una escuela, al ser evaluada, demuestra que sus alumnos tienen un buen nivel de educación, reciben un presupuesto fuerte. Mientras si una escuela no tiene buenos resultados en educación, recibe un presupuesto bajo. Y parece bonito, ¿no? El meritocracia, esfuérzate, tendrás dinero para el próximo ejercicio. El problema es que eso ha hecho que las escuelas de los distritos privilegiados históricamente, con mucho presupuesto, que siempre les ha ido bien, sigan recibiendo más dinero. Por supuesto. Los lugares donde históricamente les ha ido muy, pero muy mal, con problemas de consumo de tóxicos, expuestos a violencia, racializados, gente que les va muy mal ya en todo, les vaya mal en educación y entonces reciban muy poco dinero. ¿Ya? Entonces, esas cosas rompen el esquema. O sea, desigualdad total. En la legislación parece bonito, ¿no? Por ejemplo, dicen, ¿no? Pero está bien, vamos a darle dinero a las empresas que producen armas. Van a pagar más impuestos. O sea, la lógica es esa, ¿no? Deuda buena. Tú le das más dinero y ellos van a pagar más impuestos. Porque una persona en promedio puede pagar entre el 20 y el 25% de impuestos que se le renta, pero si ya tienes un súper ingreso deberías pagar más o menos el 37% en impuestos. Y pues no. El tema es que la gente que gana mucho dinero puede mover a sus abogados, a sus contadores, para abrirse sucursales o matrices de sus empresas en paraísos fiscales y no pagar el 37 y ni no el 20. llegan los... Hay quienes, se dice,
pagan en impuestos el 0,6%. Entonces, claro, en la Claro. literatura dice, no, el que gana mucho pagaría 37%, pero en la práctica no. Y eso genera deuda mala, Por insostenible por todos supuesto. lados. Jota, Insostenible por todos ahora que mencionas todo este tema de las deudas, uno de los temas que propusieron en el Congreso antes de todo este movimiento que se dio con McCarthy fue que le pueden dar un dinero a Kiev, pero a manera de préstamo. Y luego, Eso ¿quién lo va a pagar? es exactamente, ¿quién lo paga? Sí, nosotros se lo damos, pero se lo cobramos. Y otra cosa que está prendiendo las alarmas es que ante una posible llegada de Trump al poder, viene el cobro a Europa de todo esto que están haciendo, porque Claro, es le muy van a bonito soplar la lo que pluma a tú los dices. europeos. Y los europeos Exactamente. ya no. Mira, hace unas horas atrás el New York Times publicó un informe diciendo que los almacenes de armas en Europa han llegado a un límite que no pueden entregar más armas, No porque de están, hacerlo podrían poner en peligro su propia defensa. sí, eso está ocurriendo. Eso no lo estoy inventando yo. O sea, No. ya han entregado hasta el último clavo Ujú. y aquí no hay más, es lo que le han dicho. Entonces han ido, le han sonreído a Zelensky, estamos contigo hermano, pero en la práctica es, ya te hemos dado todo lo que podíamos darte. Y esos ¿Hasta dónde? 5.200 millones de euros que ofreció Borrell no los van a dar en chequecitos, los darían eventualmente en armas también y ya no las tienen. O sea, ellos no están en disposición ni en la posición de negociar nada con Ujú. respecto a una posible financiación o refinanciación para mantener este conflicto. Claro que sí. Ivette Londoño, siempre es un placer conversar contigo. Mira, vamos a Igualmente, hacer un programa de Jota. 20 minutos y nos mandamos no sé ya cuánto tiempo. Ahí en Uy, producción sí. deben estar ya. Nos deben estar jalando las orejas. Ivette Londoño, muchas gracias. Bueno, Jota, mil gracias a ti por este espacio y como siempre, hasta que nos volvamos a encontrar. Buenas Cama. Hasta que nos volvamos a encontrar.